Buenos días, Flor, buenos días, DJ Juan Diego, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven a través de streaming por Metcon Go y también en señal de televisión abierta en RPC Televisión Canal 4. Hoy es jueves 22 de julio del año 2021, es el 203º día del año, faltan 162 días para finalizar este año 2021. Y ayer finalmente se abrió el juicio de Martinelli. Oye, y hoy en el Santoral Católico es el día de María Magdalena. Así que para aquellos que creen en que son creyentes pues y siguen el Nuevo Testamento, María Magdalena, personaje de la época de Jesucristo, aquella que protagonista de la célebre frase: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿No? Frase de Jesús, atribuida a Jesús cuando querían lapidar a María Magdalena. Y bueno, comenzó. El juicio, se presentaron la teoría del caso por parte de la Fiscalía, los abogados del acusado intentaron, como siempre, interponer recursos para evitar a toda costa el juicio y todos fueron desechados ayer también dentro de la audiencia. Me sorprenden las juezas. Con los mismos argumentos que han venido esgrimiendo desde el inicio, desde el año 2015, que si está prescrito, que si no fue imputado, que si ya se produjo un juicio y nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, etcétera. A veces pienso que esos recursos lo que buscan es que la gente diga, está cuando esto, y se aburre el juicio y no le dé seguimiento, y así él puede hacer sus movimientos de una manera más cómoda. Puede ser. Sin los ojos puestos. Puede ser. Ahora, lo que llamó la atención de ayer fue que las declaraciones del señor Martinelli a su llegada a Plaza Ágora fueron que esto era un juicio político. Y quien se hizo rodear de prácticamente toda la bancada disidente o portátil de Cambio Democrático fue él. No los dejaron entrar a la sala de audiencia. Es decir, las juezas del Tribunal de Juicio están poniendo orden y cumpliendo con su deber. No dejarse distraer de ese tipo de fuegos artificiales, que todos sabemos, pues son parte, y además la confesión de parte, ¿no? Estrategias de los abogados, como el mismo Martinelli confesó a una pregunta en la reunión política en su casa hace unas semanas. De si iba a ir, él dijo que eran estrategias de los abogados que ellos decidían. Así es. No me parece una gran confesión, pero... No, porque claro, es que cuando uno tiene una citación de un tribunal de justicia, uno, si es un buen ciudadano, debe acudir y no evadirla. Pero si tú dijiste, sí, es un buen ciudadano, no aplica el caso. Bueno, eso cada quien que saque su propia conclusión. Bueno, pues. Si uno es un buen ciudadano, uno acude a hacerle frente a la justicia. Evidentemente no es el caso, Guido. Bueno. Me llamó la atención primero eso, me llamó la atención la cantidad de recursos que presentó. Hoy sigue el caso. Hay que ver qué pasa hoy. Pero yo creo que va a ser un proceso muy largo y tedioso para todas las partes. Otra cosa importante es que al final no se bajaron todos los querellantes, como se había dicho, todos menos Balbina. No. Ahí quedan Michelle Doens y Rosendo con Balbina por ahora. Los que sí llegaron a acuerdos fueron Mauro Zúñiga, Juan Carlos Navarro y Rubén Polanco. Lo mismo que habíamos dicho acá. En el caso de Mauro Zúñiga hay un problema familiar con esa transacción, ese acuerdo que llegaron, porque ahí hay... Primero, el señor Mauro Zúñiga está enfermo, lo han dicho sus propios hijos, han salido a decirlo. Eso por un lado. Y por el otro, hay una pelea de quién se queda con la plata y quién negoció. Entiendo que la batalla legal la van a seguir dando, alegando que él no está en condiciones para firmar lo que firmó. Eso puede ponerse interesante. Sí, llamó la atención una declaración, un escrito de una de las hijas de Mauro Zúñiga en redes sociales, en donde daba a conocer esa situación. Por su parte, el abogado, que lo tendremos hoy como invitado, el entonces abogado, porque entiendo que le revocaron el poder, Carlos Herrera Morán, que sigue representando a otros de los querellantes,
manifestó que él no tenía conocimiento de ese acuerdo, de manera pues que se hizo en todo caso sin su conocimiento. Y lo que tú indicas, Flor, todo parece sugerir que se trata de una pelea por dinero, ¿no? Y es lamentable porque Mauro Zúñiga, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus posiciones, pero hay que reconocer que siempre fue un hombre de una firmeza en sus posiciones. Y es conocido la posición que siempre tuvo hacia la figura de Ricardo Martinelli. Estando Correcto. Ricardo Martinelli como director de la Caja y después como presidente de la República. O sea, la oposición de Mauro Zúñiga siempre fue conocida, frontal, nunca de espalda, siendo dirigente de MOAX, siendo dirigente gremial en la Caja de Seguro Social y después cuando el señor Martinelli fue presidente de la República. Correcto. También. O sea, de eso no hay la más mínima duda. Lo que pasa es que comentábamos que está enfermo y que sus familiares alegan que él no pudo firmar lo que firmó, que no estaba en facultades para firmar lo que firmó. Sí, la propia hija lo puso en su cuenta Exacto, en en Facebook. Facebook. Y también eso está vuelto una pelea familiar importante y entiendo que esa batalla legal la van a dar. Habrá que ver, porque eso me parece importante. Ya serían 4 y no 3 querellantes. Vieron que surgió otro escollo adicional al famoso proyecto de ley del diputado Pineda que elimina las penas accesorias, y es que... Ahora es el récord. También. ¿Quieren eliminar el récord policivo? No. Déjame, en ese caso no he profundizado, porque entiendo que no es eliminarlo, sino cambiar algunas de las cuestiones. Pero el artículo 165 de la Constitución Política, que es el que establece cuáles son las facultades de los diputados en la propuesta de leyes, establece con claridad meridiana que cuando las leyes sean orgánicas, y eso incluye a los códigos nacionales, deben ser propuestas o por las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, y esto de por las comisiones es la comisión en pleno y por unanimidad, ¿no? O por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, o, dice el literal C de ese artículo, por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reformas, subrayo, reformas de los códigos nacionales. Entonces, otro escollo, parece que los departamentos de asesoría legal de la Asamblea andan sin mucha ocupación y sin mucha profundidad en sus labores, porque lo primero que uno debe hacer cuando un diputado anuncia con bombos y platillos que está presentando un proyecto de ley es saber si puede presentarlo. Para reformar el Código Penal, lo primero que tiene que saberse es si tiene la facultad para hacer ese tipo de propuestas. Y evidentemente, según la Constitución, no la tiene. No la tienen. Bueno. Habrá que ver qué pasa con eso. Me llama la atención la dureza, y vuelvo a este tema, de las juezas. Me sorprende positivamente. Ojalá ese ambiente se mantenga, porque entiendo que ellas ante las solicitudes salen, consultan o hablan entre ellas o con alguien, pero entran con sangre en los ojos y dicen lo que tienen que decir. Sí, aplicando lo que dice la norma, Flor. Es que eso es lo que debe suceder siempre en todo tipo de proceso. Han dado el ejemplo en este proceso, no se le ha dado aire al señor Martinelli. Ayer se le veía la frustración cuando salió. Ustedes vieron la declaración del señor Martinelli. No salió triunfante como en las otras audiencias. En esta oportunidad, él simple y sencillamente recibió lo que la ley le debió otorgar desde el principio. Y así es. Él, si no puede estar presente, bueno, puede hacerlo por una vía electrónica. Él incluso dijo que irá las veces que pueda. Y va a estar presente ahí en la audiencia. Así que, bueno. Él ayer llegó en andadera, pero al rato se le vio almorzando muy amenamente. Sin Esa andadera. Es parte de la estrategia. Sin andadera. Esa es parte de la estrategia. Claro. Eso no es nada nuevo, pero no deja de indignar. Son estrategias de los abogados. Esa es la estrategia. Hombre, en una época no muy lejana se popularizó, por ejemplo, el cuello ortopédico. No sé si recuerdan. Sí, todos tenemos cuello ortopédico. Todos los sindicados. Ahora tú dices que ahora es la moda de la andadera. Todos los sindicados por delitos relacionados con la administración pública llevan con cuello ortopédico. Ahora la moda va a ser andadera. Todos van a seguir con andadera. Correcto. Es la cosa. Pero
No sé, me parece... Ahora, yo sí creo que vienen más estrategias mediáticas, sobre todo, ¿no? Para llamar la atención en medio de este proceso. Eso no va a quedarse nada más en la nada. Oye, un tema que necesariamente tendríamos que tocar y tenemos que tocar es el tema de la vacunación masiva por técnica de barrido. La gente está acudiendo masivamente a vacunarse y eso me parece positivo. Súper positivo. Porque esa es una de las maneras de salir de esta pandemia. Claro, pero como siempre, hay problemas de comunicación. Y en los circuitos, tanto en el 8.7 como el 8.8, se dio la pregunta natural y la decisión la están tomando los representantes de corregimiento y la gobernadora, por cierto. Mucha gente en el 8.7 y 8.8 no es que reside, pero sí trabaja. Y entonces la gente vio la oportunidad, si estaban haciendo barrido en el 8.7 o 8.8, de ir a vacunarse. Obviamente, no viven allí, sino que trabajan allí. Es que estamos hablando de dos circuitos céntricos. Y si la gente estaba trabajando allí, lo que hizo el representante de corregimiento, bueno, tomó la decisión de vacunarte. ¿Qué ocurre? La decisión, y hoy se informó, es con el padrón electoral, como se hace en el interior. Si usted no reside allí, pues obviamente no puede vacunarse. Entonces deja a una gran cantidad de gente sin la oportunidad de vacunarse en el circuito. Debió hacerse de otra forma, no sé, porque al final solo se dijo operación barrido, y la operación barrido para el representante de corregimiento significó una cosa y para el MINSA otra cosa. Como siempre. Como siempre. El tema es que... Claro, el representante está haciendo política, obvio, ¿no? Tienen que y saber... la gobernadora también, no nos equivoquemos. Yo entiendo de la parte de las citas porque deben saber cuántas vacunas llevar, pero tampoco es como que no pueden ir a buscarlas a mitad del día. Entonces, yo pensaría que pudieran vacunar a todo el que llega, independientemente de que sea o no sea el circuito. Yo creo que sería una buena oportunidad para salir de los que también, de mucha gente, porque 8.7 y 8.8, más allá de los que residen, hay un montón de negocios y empresas allí. Por supuesto. Cuya gente pudiese ya salir de esa en una operación barrido. Si estás hablando de operación barrido, significa que barres a todo el mundo. Eso es lo que la lógica indica. Obviamente el representante está para hacer política. Entonces, este error de comunicación ha provocado que a mucha gente le echen para atrás. Es encomiable la cantidad de jóvenes que están en las filas también, pero muchos mayores que trabajan en estos circuitos no han podido vacunarse. Oye, a propósito de las filas, no sé si vieron, la gente es creativa y surgen emprendimientos espontáneos. Había gente que estaba ofreciendo sus servicios para hacer la fila por $20, ¿no? Entonces hacían la fila, la persona que lo llamaban por celular cuando estaba llegando y la persona se hacía presente en ese momento. Puede ser, ¿Ah? Claro. Hay que aprovechar el momento. Tramitadores de fila. Tramitadores de fila. Correcto. Oigan, tenemos a nuestro invitado. ¿Será que vamos a cambio y volvemos con él? ¿De acuerdo? Gracias. Vamos a cambio. Tú mandas. Ayer hubo un récord de vacunas. 73.800 personas se vacunaron solo ayer. ¿Ves? Con más razón. Si esos barridos están dando resultados. A ese ritmo. Incluyan también a la gente que trabaja en los circuitos. Claro, ahí está el tema. A ese ritmo. O sea, háganlo de forma ordenada. Pues si hagan el censo correctamente y si va a ser el barrido es a todo el mundo que vive y que trabaja en el circuito 8.7 y 8.8, pues. A ese ritmo podríamos llegar a la inmunidad de rebaño antes de fin de año. 73.800 es más del doble de lo que todos los especialistas decían que se podía hacer por día. Entonces, si hay ya la vacuna, por lo visto, se puede hacer el doble de lo proyectado. Es un montón de gente. Sí. Tenemos a nuestro invitado en línea y es el abogado... ¿Lo tenemos? Tenemos a nuestro invitado en línea y es el abogado Carlos Herrera Morán. Él fue el que representó a todos los querellantes inicialmente en la negociación que ofreció el señor Ricardo Martinelli a través de su abogada Alma Cortés y su abogado Carlos Carrillo. Usted se sentó con ellos. Cuéntenos, por favor, cómo quedó de mediador y cómo fue esa negociación, esas reuniones, que entiendo que fueron 2. En primer lugar, saludos a todos los televidentes de este distinguido programa y a ustedes, distinguidos periodistas. Debo empezar por decirle que en nuestra calidad de abogados, de procuradores judiciales de las víctimas, nosotros llevamos 7 años subiendo y bajando escalera en la Corte Suprema de Justicia y en los tribunales para que aquí se sancione penalmente
al señor Ricardo Martinelli, porque estimamos que es responsable de graves violaciones de los derechos humanos. Yo recuerdo cuando presenté la querella hace 7 años, después que hice unas declaraciones en la planta baja de la Corte Suprema de Justicia, los periodistas me dijeron: Herrera, esta es una lucha quijotesca, tú no vas a poder jamás sentarse, señor, en los banquillos de los acusados, y mucho menos lo vas a poder traer de los Estados Unidos. Ya había salido huyendo raudo y veloz a lo que él denominó la cueva de ladrones del Parlacén, a juramentarse para tener inmunidad parlamentaria, y se había ido de Guatemala para Florida. Pero fue la tenacidad, la persistencia, la convicción de que nuestra causa es justa, que logró traerlo engrilletado de manos y pies por los Marshall, extraditado de Miami, Florida. Y lo tenemos ahí sentado. En el sistema penal acusatorio hay una figura que son los acuerdos, porque se parte del hecho de que las víctimas muchas veces se vuelven a victimizar cuando se judicializan sus casos, y que entonces lo que se busca son los medios alternos de solución del conflicto, que reciban un resarcimiento justo. Una persona que le han hurtado su automóvil, que le han cometido un delito contra su patrimonio, no ve como importante que al responsable de ese delito lo metan en la cárcel, en la joya, la joyita, la mega joya o el renacer por 4 o 5 años. Es lo que realmente le interesa, es que sea resarcido. Y entonces el sistema penal acusatorio, siguiendo estas corrientes modernas del derecho procesal y derecho sustantivo penal, considera y establece los arreglos. El grupo de abogados de Martinelli en varias ocasiones ha conversado con nosotros sobre, entre comillas, esa posibilidad. Situación que a nosotros en algunos casos nos ha parecido que forma parte de su estratagema. Sin embargo, ahora que se avecina este caso que se inició o se reinició ayer, ellos redoblaron esos contactos. Y el grupo de víctimas me decidió a mí para que conversara con ellos. No llegamos a ningún acuerdo, Y ya como la audiencia comenzaba en el día de ayer, altos funcionarios del Ministerio Público, por lo que nos reunimos para coordinar nuestra hoja de ruta en el proceso, en la controversia, en la audiencia, me pidieron que hiciera un esfuerzo adicional por hacer un contacto con el doctor Mauro Zúñiga. Para sorpresa de nosotros y de este servidor en particular, el doctor Mauro Zúñiga está en una situación muy delicada de salud desde finales del año pasado. Que por razones obvias y confidenciales no voy a revelar el padecimiento, pero lo inhabilita incluso en sus extremidades superiores, izquierda y derecha. Entonces, ¿cómo firmó eso? Entonces, yo llamé a la cónyuge, como lo veníamos haciendo desde enero, y no podíamos hablar con él porque la distinguida cónyuge nos decía que estaba sedado, que no estaba en condiciones de hablar, que no había mucha coherencia en el pensamiento. Y desde enero nosotros no hemos tenido comunicación ni telefónica y mucho menos personal con Mauro Zúñiga. Entonces yo le pedí que por favor, aunque sea me lo pusiera al teléfono, porque la audiencia se iba a reiniciar el 21, o sea, en el día de ayer, y yo necesitaba calibrar. No soy un médico, pero quizá conversando con él me iba a poder dar cuenta o tener una idea
sí estaba en condiciones de rendir en una declaración, porque el testimonio de Mauro Zúñiga es uno de los testimonios más importantes que hay en ese proceso y que permitió que se anulara la sentencia de no culpabilidad del acusado, el señor Martinelli Berrocal, porque él dio un testimonio profundo que fue corroborado por funcionarios del Consejo de Seguridad de la época de Martinelli, que le dieron seguimiento, lo persiguieron, lo espiaron por orden directa del señor Ricardo Martinelli. Entonces, cuando ella me dice eso, yo quedo perplejo y me dice a renglón seguido que me comunique con un abogado que lo conozco perfectamente. Por ahí vi, creo que un pensamiento que se le atribuye a la distinguida periodista Flor Mirachi. Incluso lo subí en mi estado con el cual me identifico, a pesar de que algunos colegas dicen que afecta la reputación de los abogados, pero me identifico plenamente. Dime quién es tu abogado y te diré el grado de culpabilidad que tiene. Sí. Eso yo lo tengo como lema, Flor. Si eres la autora, discúlpame, porque estaría yo vulnerando el derecho de autor. Pero yo cito y Mío. Flor, lo tengo Es originario de Flor, es originario de Flor. Próximamente estará la camiseta. Sí, bueno, claro. y lo comparto. Entonces nosotros fuimos el viernes y el lunes al sistema penal acusatorio a ver si había alguna novedad de un nuevo abogado. Nosotros tenemos 7 años, mi hijo y yo. Tenemos 7 años de estar peleando, ustedes les consta, por esta causa. Nosotros no hemos recibido un peso de la familia Zúñiga. Se lo pueden preguntar a sus hijos, a su distinguido hermano, Luis Guillermo Zúñiga, que ayer escribió una nota dirigida al procurador y yo se la hice llegar al procurador, donde pide que se investigue si tu hermano firmó o no ese poder. A ojo vista, no soy perito caligráfico, pero a ojo vista, esa no es su firma, pero el abogado de este señor Carlos Amelio Moncada presentó un poder en la oficina judicial donde dice que él revoca el poder anterior otorgado a Carlos Herrera Morán, se lo concede a él, sabiendo nosotros que él está en una situación de salud muy comprometida, y inmediatamente presenta un desistimiento de la pretensión punitiva. Mire, esto es una cosa que se tiene que investigar, porque el primero ¿Va a presentar la denuncia? en denunciar a Ricardo Martinelli por los pinchazos fue Mauro Zúñiga. Yo hablé con 6 personas, entre esos abogados, que aparecían en ese espionaje, donde le habían vulnerado su intimidad, su vida sexual, su vida privada. Y de los 6, 5 dijeron: Herrera, yo no voy a presentar denuncia porque eso me teme al escarnio social. Yo no quiero que se enteren de esto, situaciones muy comprometidas, en algunos casos hasta con sus cónyuges, porque él espiaba de todo. Como dijo él en un programa de televisión, él tenía el dossier de todos los Panamí. Y le dije ayer en el alegato introductorio que eso me rememoraba al dictador Augusto Pinochet de Chile, cuando dijo: aquí en Chile no se cae una hoja de un árbol sin que yo lo sepa. Aquel dictador fascista. Entonces, yo quedo perplejo. Nos reunimos, lógicamente eso nos convocó a una reunión urgente y notamos una estratagema. Este abogado, Carlos Amelio Moncada, no se va a presentar a la audiencia del 21. ¿Por qué? Porque él está sirviendo a intereses que no están muy claros. Y en el Código Judicial de corte acusatorio hay una norma que dice que si el abogado querellante no se presenta a una diligencia o a la audiencia, se declara desierta. Y no es que somos prejudicadores, ni futurólogos, ni mucho menos. Y sabíamos que él no se iba a presentar ayer, y en efecto no se presentó, y la magistrada, los jueces dijeron
se declara desierta la querella del doctor Mauro Zúñiga. Esa es la historia verídica, los hijos lo saben, ellos están tomando acciones judiciales. El hermano ayer habló con nosotros, hizo una carta muy conmovedora. Debo decir que él es uno de los más afectados porque él quiere cuidar la reputación cívica, gremial, combativa del doctor Mauro Zúñiga, al cual conocí cuando yo era un dirigente estudiantil del Instituto Nacional y después de la Facultad de Derecho. Y sé de su entereza y de su integridad. Bueno, pero le corresponderá ya entonces a la instancia del Ministerio Público investigar si ese poder es auténtico, quiénes han recibido dinero y qué cuentas han ido a pagar esos dineros y qué rol desempeñó este abogado que ni siquiera fue a la audiencia en el día de ayer. Licenciado, entonces, lo que usted nos ha indicado que es un señalamiento gravísimo, porque implica desde falsificación, que es un delito de falsedad, pero además con las connotaciones que tiene, que es una falsedad para provocar que desaparezca, como por así decirlo, del proceso, un testimonio y una querella que resultaron fundamental, por lo menos para uno de los delitos por lo que se persigue al señor Martinelli, que es el delito de seguimiento. O sea, no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando de algo gravísimo que incluso se me antoja pensar que debería llegar hasta el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados y a la Corte Suprema de Justicia. Si hubiera... Exactamente, si este abogado se prestó para esta artimaña, esta jugarreta, porque como usted bien anota, el doctor Mauro Zúñiga no está en condiciones de firmar un poder, y si, como usted bien anota, a ojo de buen cubero, esa no corresponde a la firma del doctor Mauro Zúñiga, pues estamos hablando de un delito que se ha cometido para perfeccionar esta artimaña. Así es, nosotros hemos logrado que el Tribunal Superior de Apelaciones mantenga 2 cargos penales contra el señor Ricardo Martinelli. A mí me tocó hacer los alegatos introductorios, me cogieron todos los querellantes. Soy abogado de la ingeniera Balbina Herrera, soy abogado de el dirigente político Michel Doen, y entonces nosotros estamos en un plan de llevar a este señor hasta que el juicio desemboque en una sentencia de culpabilidad y se le impongan las sanciones penales. Lo único que nosotros admitiríamos es que ese señor se debe de estar con todas estas estratagemas y estos subterfugios y se declare culpable de esos graves delitos. En ese expediente aprobado constan las evidencias de que se espiaron y se violaron las comunicaciones telefónicas y la vida íntima de más de 150 panameños, entre esos periodistas, abogados, dirigentes gremiales, dirigentes políticos, dirigentes magisteriales y hasta de personas particulares que tenían algún tipo de relación, índole privada, con el señor, el acusado. Porque también le interesaba saber hasta dónde le guardaban fidelidad o no determinadas damas. Todo eso está en el expediente. Hay declaraciones de los agentes del Consejo de Seguridad que dice que ellos habilitaron un área del edificio 150 de Querry High en el corregimiento de Ancón para introducir los dispositivos electrónicos de espionaje, y que a ese lugar particular del Consejo de Seguridad nada más podían entrar 5 personas. El resto de los funcionarios del Consejo de Seguridad no tenían autorización. Hay un funcionario que va a declarar el Consejo de Seguridad
que recibía instrucciones directas de lo que él llamaba el número 1, que es el acusado, para seguir los blancos y los objetivos. Y que diariamente le llevaba un sobre, ese era el desayuno del entonces presidente, un sobre con el informe diario de todas las informaciones y los espionajes que se habían realizado en las últimas 24 horas de los blancos y de los objetivos. De los blancos y de los objetivos. Periodistas. Ahí hay asuntos privados de dirigentes políticos, magisteriales. Eso no puede quedar impune. No podemos dejar este precedente. En Colombia, María El Pilar Hurtado, jefa del DA, y que también hizo, como dicen en Colombia, creo que Flor es colombiana o conoce algo de Colombia, chuzazo. Aquí nosotros decimos pinchazo. Flores fue condenada ya. Flores a 14 panameña, años. licenciado. Flores No es colombiana. panameñísima. Ella vivió en Mijo. Colombia, Claro. pero es panameñísima. Mijo, yo soy más panameña, usted ni sabe. Es que yo quiero mucho a Colombia y a las colombianas, y yo en algunas ocasiones Ya vemos. Y por alguna razón me llevé la impresión de que era colombiana. Ya vemos. Bueno, nosotros somos mitad colombianos y mitad panameños, y nosotros nos separamos de Colombia, dijo el presidente en 1903 de Colombia. ¿Usted por qué se quejan de la separación de Panamá? Si ustedes me dieron un país, yo le estoy devolviendo dos. Así es. Frase célebre del presidente marroquí. Exacto. Así que bueno, de eso se trata, de cosas muy delicadas. A ese señor se le ha visto saltando, brincando en fiesta, pero cuando vienen las audiencias sufre de todo tipo de enfermedades, doctores médicos que se prestan para esas jugarretas. Ayer en el acto de audiencia tenía una enfermera y ahí lo veíamos caminando normalmente. Y después cuando entraron los jueces se agarraba de la andadera. Se paraba en ciertas ocasiones y la enfermera iba y lo tocaba en la área baja de la espalda, y el doctor hacía un gesto como de brindar, el ortopeda de un gesto como de brindar cierta asistencia médica, pero los magistrados, los jueces no cayeron en esa jugarreta y dijeron: señor, esta audiencia comienza hoy, y si usted no puede venir porque le duele la espalda, desde la comodidad, estoy citando textualmente el fallo, desde la comodidad de su casa vía Zoom, usted va a estar conectado con la audiencia. Ahí salió y iba caminando, casi que no usaba la andadera, a veces se le olvidaba y no usaba la andadera. Entonces, yo creo que de estas cosas el pueblo se ha cansado. Yo estoy bien indignado por la burla que él comete diariamente con la administración de justicia. Miren, hay panameños que están en la olla y la ollita, verdaderamente enfermos con enfermedades terminales, y la policía los saca a palo, así literalmente, y los lleva a los salones de audiencia. Este señor estornuda y quedan 15 ambulancias del 911 y 10 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal. Eso no se puede. Eso no es justo. O sea, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa, licenciado? Para el hijo de la cocinera y otro para los intocables. No, eso mismo es lo que le iba a preguntar. Yo me he cansado. O sea, el hay un tratamiento... se ha cansado. Licenciado, hay un tratamiento especial entonces para el señor Martinelli. Definitivamente lleno de privilegios. Hace unos días se reunió con 12, 14 diputados de un partido político. Llegó caminando. Hace unos días también le lanzó un piropo a una exdiputada que me pareció a mí irreverente, pero bueno, ese es asunto de ellos. Estos días también salió bailando un cumpleaños y días después tenía 5 vértebras de su columna vertebral afectada y se operó en una operación electiva. No era una operación ni urgente ni necesaria. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto
trató de buscar una excusa para posponer la audiencia como lo logró, que se pospuso del 20 de junio al 21 de julio, ganó un mes, porque ellos están apostando a la prescripción de la acción penal, que por razones estratégicas no voy a revelar cuándo se cumple, pero estamos contra el reloj. Y ellos están apostando a esa prescripción. Bueno, muy interesante los planteamientos del licenciado Carlos Herrera Morán. Y hoy debe seguir en breves minutos la continuación del juicio. Hoy comienzan a desfilar, entiendo, algunos de los testigos de la Fiscalía. Así que vamos a tener que darle seguimiento. Y bueno, y la expectativa a ver si el señor atenderá por Zoom o estará presente en la audiencia. Él dijo ayer que iba a ir a algunas. Vamos a ver si va a esta, vamos a ver. hoy, si va por Zoom. Exacto, él ayer dijo que mientras no le doliera la espalda, iba a presentar a la sala de audiencia y que quería como que se le diera un día o 2 días a la semana como de descanso. Y para sorpresa de la defensa, los jueces dijeron que van a sesionar, y esto es una primicia que le doy, también está una decisión de las 3 jueces, de lunes a sábado. Y yo pedí que se sesionara de lunes a domingo, pero los jueces consideraron que también había quedado un espacio para la vida privada de abogados, querellantes, víctimas. Pero nosotros somos el criterio de que esta audiencia tiene que ser ininterrumpida. Y si el señor no se siente bien, cito de nuevo a la magistrada, a la jueza, que vaya a su vea abogado. la audiencia desde la comodidad de su casa. Exacto. Pero de que va. Yo estoy, y lo decía en el primer bloque, gratamente sorprendida por la entereza que han demostrado hasta ahora las juezas, y que ojalá pues sigan demostrándolo. Ahora, no van a ser transmitidas por vía streaming las audiencias, ¿verdad? Se pidió en el proceso. Nosotros desde el día 1 hemos pedido que la audiencia sea transmitida como hizo la Corte Suprema de Justicia, Claro. que se transmitían en vivo a todo el país. ¿Por qué? Porque hay un pensador francés que dice: hazme el juicio que quiera, pero que sea en público, porque en público no se puede hacer trampa. Las cosas se hacen transparentes, y que el pueblo vea las pruebas, las evidencias de lado y lado, de lo de la defensa, lo de los querellantes, lo de la fiscalía. Hemos logrado, ellos se opusieron, pero hemos logrado que las juezas hayan habilitado un salón en el sistema penal acusatorio de Plaza Dora, donde los periodistas ven la audiencia, así como ustedes están observándome a mí. Se transmite toda la audiencia, pero es un área habilitada para los periodistas. Eso es un avance importante. Si usted lee la Constitución, Guido es abogado, la conoce perfectamente, dice que los juicios son públicos. Porque vamos a hacer juicio a puerta cerrada. Sí. Dale el miedo. Vamos a hablar de cara al pueblo. Y es uno de los tomen principios. la decisión. Si el señor es inocente, absuelvan. Declárenlo no culpable. Y es uno de Pero los. si las pruebas que desfilan ahí acreditan su culpabilidad, que no le tiemble la mano a la jueza para condenar. Y ahora me están informando aquí que a partir de hoy nadie va a poder entrar con cartera ni con bolso a la audiencia, porque dice que ayer Por grabar. estaban grabando con celular. Tampoco Claro. así, Tampoco así. Bueno, uno de los principios del sistema penal acusatorio es la publicidad, Sí. actualmente, Exacto, de los exacto. procesos. Así Sí. que, Así es. bueno, licenciado Herrera Morán, gracias por atender nuestra invitación y, bueno, le deseamos que tenga éxito en sus pretensiones como abogado de los querellantes y de alguna u otra manera ese éxito también se transmite a todas las personas que fuimos víctimas de las arbitrariedades cometidas desde el más alto cargo de la República en violación a nuestros derechos humanos. Y gracias a ustedes por haberme invitado, y en especial a Flor Mirachi, que yo la he visto en muchas manifestaciones, pero no había tenido el privilegio que me saludara. Ayer pues, me llamó y me llamaste tú, Guido, Atenógenes. Sí, Atenógenes me conoce de que yo era dirigente estudiantil del Instituto Nacional y muchas veces me ha entrevistado. Pero con ustedes dos, Guido y Flor, primera vez. Y bueno, aquí tienen un servidor.
Gracias. Vámonos, muchas gracias. Mucha suerte. Bye. Vamos a un cambio Gracias. nuevamente y ya volvemos. No se vayan. Ya estamos de regreso con más y hay un tema que me llamó la atención ayer y es el comunicado de presidencia que indica que el gabinete autorizó al Seguro Social a suscribir un acuerdo para reactivar la construcción de la Ciudad de la Salud, lo cual, a simple vista, pareciera algo positivo. Pero me llama la atención que dice abajo al final que el consorcio panameño, que logró un financiamiento de 500 millones, retomará los trabajos en noviembre próximo. Están anunciando que considera un financiamiento de 500 millones, pero la obra, lo que le queda por pagar, son 200 y pico. Eso me llama la atención. Uy, Es decir, más del doble. más del doble, exactamente. más No, del no lo doble. comprendo. Bueno. Pero no será por Hay que darle seguimiento a ese tema. Eso tiene unas connotaciones, porque recordemos que ahí está de por medio lograr un acuerdo con FCC, que por otro lado nos tiene... Extrajudicial. Sí, pero que eso conlleve que nos, al Estado panameño me refiere, nos Sí, pero- desista de sus pretensiones que tiene en un tribunal de arbitramiento internacional. Pero será ese entonces el costo, porque ese costo, si ese es el costo del acuerdo, pues entonces, digo, la obra originalmente estaba prevista que iba a costar menos de 500 millones. Terminó costando el doble y ahora hay que darle 500 millones más después de todo lo que le hemos pagado a FCC. Digo, no entiendo entonces ese acuerdo. Ese es un tema. Ahí, ese es un tema en donde el Estado sigue perdiendo. Porque Bueno. el Estado apuesta a perder en Panamá. Ahora mira el tema también, que es paralelo a esto. Se está hablando de que va a darse sobrecostos en todas las obras estatales por gastos de pandemia. Se entiende, por ejemplo. Pero a mí me preocupa cuando hablan de seguridad y mantenimiento, porque la obra estaba paralizada, obviamente. Pero agregan la palabra otros. ¿Otros qué es? Y eso pasa por el jueves de refrendo de la Contraloría, porque hoy es jueves de refrendo. Así que, Y ¿cómo van a justificar eso? atenuaciones, seguridad y mantenimiento. O sea, yo por lo menos la obra paralizada, que yo creo que está expuesta a mayor cantidad de gente, es los famosos pilotes del futuro viaducto que iba a ser el corredor de playas. Y ahí yo no he visto que se le dé ni mantenimiento ni mucha seguridad. Ahí habían 10 obreros ahí alrededor de esa obra. Entonces yo no entiendo qué gran sobrecosto pueda traer eso. Y eso habrá que detallarlo, ¿no? Me imagino que el Ministerio de Obras Públicas tendrá que, en un ejercicio de rendición de cuentas, detallar qué es lo que se está considerando como un sobrecosto por la pandemia. Porque Hay que explicarlo bien. Porque es que ahí es donde vienen los Porque goles. meten ¿no? cualquier gol y viene Sí, el sí, gol. ahí es Y, donde con vienen los goles goles. y no son goles ni de 1 ni de 2, van a ser goles de 10 y 20 millones. Y muchas de esas empresas suspendieron contratos. Entonces, no sé, ojalá que la línea, porque si no, de repente aparece la empresa diciendo, no, yo pagué planilla. Sí, pero la obra estaba suspendida. No, pero es que yo seguí pagando planilla. Eso puede ser una justificación de la empresa. Y los trabajadores de la obra no necesariamente cobraron. Así Pero si es que durante el tiempo de creen lo que pandemia, dicen las empresas. durante el tiempo de pandemia y de cuarentena total, nadie salía y nadie cobraba. Se suspendieron los contratos. Sí, pero ¿qué pasa si la empresa Entonces- te dice, no, yo sí le pagué a mi trabajador? ¿Cómo verifica ahora? Sí, no hay Bueno, manera. Eso hay que detallarlo. A sí. ver, Contraloría y Eso los no- refrendos, ¿no? Así Y es. el otro tema son los sobrecostos. Sí. Sí, además. Espérate, lo que pasa es que yo coticé para el 2000, porque así vienen las excusas, al 2020 con el cemento a tal precio, pero ahora me aumentó la gasolina. Y ahora me aumentó el cemento, y ahora me aumentó el hierro, y ahora me aumentó las excusas y los sobrecostos son infinitos. Y si las Es cosas, delicado, y si ¿ah? las cosas vienen en contenedor, todo eso se subió de precio Ujú. por el tema relacionado con la pandemia. O sea, nosotros aquí en Panamá debemos comenzar a buscar ya estándares mundiales, como lo hace Alemania, por ejemplo. Tú sabes que Alemania no paga sobrecosto. ¿Ah? Tú cotizas por una obra en Alemania y lo que cotizaste el día 1, con eso Te vas. realmente te vas. Así es que funciona, porque para eso te la ganaste. Si te tiraste por el precio, no puede ser posible que tú termines primero cotizando una obra en 300 y termina contándole al Estado 800. Y eso es muy común. Ejemplo, Ciudad de la Salud. Por la razón que sea. Entonces, Alemania tiene inclusive hasta muy bien identificado cuánto pagan ellos por un kilómetro de carretera. 114.000
euros pagan por un kilómetro de carretera. Pregunta en América. Y con determinadas determinadas especificaciones. La carretera de Alemania son las mejores del mundo. Sí. Pregunta en Panamá o en cualquier país de nuestra América cuánto pagan por un kilómetro de carretera. Es variable. Es variable. En algunos 1 millón, en otros 2, en otros 5, en otros 10. La cinta costera 3. O la cinta costera 3 en 100. Así es. Y no le gusta a Odebrecht, pero es así. Eso fue lo que nos costó por kilómetro. O sea, Correcto. esa es la realidad. Triste y real. Pero innegable. Pero innegable. Bueno, se acabó el tiempo. Ustedes que siguen en Telemetro Radio, viene el brunch y en RPC Televisión, conéctense con la estrella. Hasta mañana.